Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gozo que estén con nosotros en esta tarde a través de estos medios informativos, ¿verdad? Gracias a Dios por la bendición que nos ha dado de poder utilizarlos para beneficio de nuestras iglesias, nuestros miembros y aún de mucha gente que no asiste con nosotros, pero puede tener la oportunidad de recibir la palabra de Dios a través de estos medios. Hermanos, los anuncios de esta semana, terminando esta grabación. Tenemos el estudio de personajes bíblicos y hoy vamos a ver acerca de Abraham. La segunda parte, tenemos 5 partes de Abraham. En esta clase del estudio bíblico los miércoles tenemos oportunidad de que los hermanos participen con una pequeña disertación de lo que han aprendido acerca de Abraham, es entre 5 y 10 minutos. También, hermanos, recuerde de estar orando, por favor, por las necesidades que hay, principalmente las necesidades espirituales entre los hermanos de la fe. Es importantísimo que estemos, conscientes de lo que está sucediendo afuera y sobre todo de la importancia que es que tengamos a nuestros hijos, queridos hermanos, eh, sujetos a nosotros mismos, especialmente nuestros hijos, los más pequeñuelos que hay, porque Satanás, queridos hermanos, está luchando, está tratando de arrebatarlos de nuestras manos. Y miren, hermanos, eh, una vez que nuestros hijos salgan de nuestro hogar, ellos van a tomar sus propias decisiones y aún estando nosotros con ellos y aconsejándolos, nuestros hijos muchas veces toman las decisiones equivocadas. Imagínense cuando no estamos nosotros en su vida. Entonces es importante, hermano, hermana, que usted administre bien el tiempo con sus hijos, que les limite en realidad el tiempo libre que ellos tienen para estar utilizando aparatos. Y a lo que me refiero, hermanos, principalmente es lo que ellos están viendo en la televisión, lo que ellos están escuchando por la radio, lo que ellos están viendo a través de la internet y todas estas cosas. Nuestros hijos, la preocupación de ellos, queridos hermanos, debe de ser simple y sencillamente estudiar, educarse, ¿verdad? En la escuela. Nuestra preocupación, hermanos, es educarlos a través de la palabra de Dios y guiarlos a que puedan tomar decisiones correctas, queridos hermanos. Entonces es importantísimo que estemos orando por eso, por favor. Hágalo, hágalo, es necesario. No queremos perder una generación que viene detrás de nosotros por causa, hermanos, de que a veces estamos trabajando demasiado tiempo y llegamos a casa tal vez cansados. Nuestros hijos necesitan una estructura, hermanos, y la base de esa estructura o la columna vertebral de esa estructura tenemos que ser nosotros como padres, queridos hermanos. También, hermanos, continúo orando por los hermanos que están enfermos, por favor. Continúo orando por el hermano Robert Branscombe, que está batallando con cáncer. Su familia se lo va a agradecer y pida misericordia de Dios para ellos, por favor. Los anuncios, queridos hermanos, los anuncios para esta semana, el próximo domingo a las 8:45 nosotros estamos grabando aquí en el auditorio el mensaje de los domingos que después es puesto en el canal de YouTube de la iglesia, y se lo había dicho la otra vez, se llama CBC Indie, el canal de YouTube de aquí de la iglesia Cornerstone Baptist Church. También, hermanos, a las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical y estamos estudiando el libro de Romanos. Importantísimo, hermanos, que no perdamos esas clases. Nos va a ayudar a entender muchísimo de nuestra responsabilidad, muchísimo, hermano, de lo que es la base de la relación que usted y yo tenemos o que el hombre puede tener con Dios. ¿Sí? La base de esta relación, ahí nos va a ayudar a entender cómo tener esta relación con Dios y cómo alcanzar esa paz que solamente Él nos ofrece. A las 11 de la mañana tenemos la predicación también. Vamos a orar, hermanos, para pedir la bendición de nuestro Señor en esta tarde. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por este día que nos ha dado. Gracias por la libertad que nos ha otorgado, por la bendición que nos ha conferido, Señor, para poder estar aquí en este lugar predicando su palabra.
Bendígala, Señor, bendiga su palabra, que venga con poder, Señor. Que no sea yo quien está hablando, sino solamente usted. Cuán necesaria, Dios mío, cuán necesaria es la fe en el cristiano. Ayúdenos, Dios mío, a resumir nuestra vida, Señor, de la manera en que comenzó. No con un solo paso de fe, sino con una caminata constante de fe, Señor, por favor. Le ruego, Dios mío, que quite de mí cualquier pecado, cualquier cosa que estorbe, Señor, para que su palabra venga con poder y que dé fruto de justicia en nuestras vidas. Bendiga, Señor, a aquellos que nos están escuchando que aún no le conocen. Que su palabra, Señor, haga mella en sus corazones. Que puedan ellos entender que nadie, absolutamente nadie puede alcanzar la justificación a través de las obras. Solamente a través de Jesucristo, Señor. Solamente en Él. Pedimos, Dios mío, también que usted se agrade de lo que vamos a hablar y háblenos, Señor, por favor, que su pueblo quiere escucharlo. Ponemos ante usted las necesidades que han sido expuestas, Dios mío. No solamente por el hermano Branscombe, que está batallando con cáncer, Señor, pero la salvación de nuestros familiares que aún no le conocen. La vida espiritual en general de la congregación, la salvación de aquellos, Dios mío, de aquellos que nos están escuchando. Trabaje, Señor, que su espíritu redarguya en sus corazones, en sus vidas. Bendiga, Señor, por favor, su palabra nuevamente. Se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Hebreos capítulo 11. Ahora sí estamos de lleno, hermanos, en la primer sala de la Galería de la Fe. La semana pasada vimos la introducción a la sustancia de la fe el miércoles pasado. Y el miércoles antepasado vimos la introducción a lo que es en sí la Galería de la Fe. Entonces, queridos hermanos, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hoy, la primera parte de la sustancia de la fe en este recuadro, tenemos la observación de la fe, o la visión de la fe, o lo que la fe está observando. ¿Sabe, hermanos? Cuando hablamos de mirar, cuando hablamos de observar, pueden venir a nuestras mentes muchísimas situaciones por las cuales tal vez usted y yo ya hemos pasado con anterioridad. Pero me quiero regresar a 1 Samuel 17:24, donde nos dice, y esto yo ya se lo había dicho la semana pasada, pero es bien interesante esto. Ahorita que estamos hablando de la observación de la fe, dice la palabra de Dios que todo el ejército de Israel tenía miedo de lo que estaba viendo. Y eso, hermanos, eso es lo que sucede con nosotros. Muchas veces usted y yo tenemos miedo de lo que miramos. Y sabe, hermano, hermana, en este versículo, en el número 1, donde dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es donde usted y yo tenemos que realmente abrir los ojos. Mire, la observación de la fe es simple. Yo le voy a dar esta declaración. La fe no es ciega. No, queridos hermanos, la fe no es ciega. Aquí en este versículo no dice, ni siquiera implica el que la fe no tenga capacidad de mirar, o que la fe no tenga vista, simple y sencillamente. Mire, fíjese esto, hay algo que usted y yo tenemos que reconocer. Muchas veces usted y yo hemos oído decir a más de uno esto: bueno, para que creas y para que tengas fe,
Tienes que cerrar tus ojos y abrir tu corazón. Y mire, hermanos, esta frase, esta declaración, aunque creo yo entender lo que se está tratando de decir, déjeme le digo, la verdadera fe bíblica siempre abre sus ojos en lugar de cerrarlos. Cuando las Sagradas Escrituras nos dice ahí de cosas que no se ven o de cosas no vistas, ¿sí? De lo que la convicción de lo que no se ve o la convicción de cosas no vistas, no significa que estas cosas sean invisibles para nosotros. Carnalmente tal vez sí lo es, claro que lo es carnalmente, pero espiritualmente y en la fe bíblica, queridos hermanos, tal cosa no existe. No solamente hemos escuchado decir esto, cierra tus ojos y abre tu corazón. También hemos escuchado decir, es que la fe es ciega. Tenemos que caminar con los ojos cerrados. No tenemos que mirar lo que está sucediendo. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo enfáticamente le digo en este momento que la fe nunca, nunca ha estado ciega. Si así lo fuese, queridos hermanos, ni Abraham, ni Moisés, ni ninguno de estos varones y sujetos que se nos presentan en la galería hubiesen hecho, hubiesen logrado, hubiesen alcanzado el testimonio que tienen hoy en día, si esto fuese realidad. La fe, hermanos, no es ciega. La fe, al contrario, hermanos, nos dice que la fe nos va a ayudar a usted y a mí a mirar muchísimo más allá de lo que nuestros ojos físicamente pueden mirar. ¿Sabe? Algo curioso, ¿verdad? Me decía un hermano, ¿verdad? Que va ahí a la fábrica donde yo trabajo. Él trabaja con una distribuidora de implementos hidráulicos, ¿verdad? La compañía se llama Hidráulica Industrial. Este hermano me dice, oye Jesús, dice, ¿no te has fijado que con el tiempo como que ocupamos más los lentes, verdad? Le dije, sí, claro que sí, me he fijado en eso. ¿Sabía usted, hermano, con respecto a esto? ah, yo uso lentes desde que tengo veintitantos años, como 25, 26 años. Tuve que empezar a usar lentes, pero por mucho tiempo yo fui negligente, no me acostumbraba a usarlos. Y el año pasado, cuando fui a hacerme el examen físico para mi licencia de conducir, cuando yo fui a hacerme ese examen físico, me dice la doctora, me pone a una distancia y me dice, léeme las letras de la tercera línea de la derecha a la izquierda. Y ahí estoy yo con mucho trabajo leyéndolas. Y lo que sucede es que ese día me dieron el examen como hasta las 3 de la tarde. Y normalmente cuando yo lo pedía y lo solicitaba, lo pedía a las 7 de la mañana para no andar cansado y tener mi vista relajada. Y no podía leer ni siquiera la primera línea. Y me dice, la doctora me dice, Jesús, dice, ¿usas lentes? Y le digo, sí. Me contestó ella, es la última vez que vienes a hacerte tu examen físico sin lentes. La próxima vez que vengas, mejor que lo traigas, porque si no te voy a reprobar. No vas a pasar este examen, y te van a suspender la licencia. Le digo, no los uso para manejar, los uso para leer. Y me dice ella, yo entiendo que los uses para leer nada más, pero tienes que traer tus lentes para poder pasar esta examinación física. Miren, hermanos, aunque físicamente con la edad nosotros muchas veces necesitamos la ayuda de estos espejuelos, ¿verdad? De estos vidrios literalmente que son de aumento. Eso no significa, queridos hermanos, que nuestra fe, que la verdadera fe bíblica con el tiempo se queda ciega. El problema, queridos hermanos, déjeme se lo digo, se lo he repetido
muchísimas veces durante este estudio, el problema es la carnalidad en nuestras vidas. Fíjese, cuando yo le digo que la fe no es ciega, estoy diciéndole, hermano, hermana, que la fe nos va a ayudar y nos va a dar la capacidad de mirar a un futuro, a lo que Dios ha preparado por nosotros. Cuando la Biblia nos dice aquí la convicción de lo que no se ve, o la convicción de cosas no vistas, por la gente común, por el ser humano que no tiene a Cristo, aún muchas veces por el cristiano, se refiere, queridos hermanos, a lo que Dios está haciendo para usted y para mí. Se refiere, hermanos, a lo que nuestro Señor Jesucristo está preparándonos a usted y a mí en este momento. Y aunque físicamente yo no lo puedo ver, yo sí puedo ver en mi fe. Yo puedo ver que mi Señor Jesucristo está preparando un lugar especial para mí, un lugar especial para usted. Y Él nos dejó esa promesa. Él nos dejó dicho en San Juan, hermanos, que Él va a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Y dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que se vayan conmigo. Esas son las cosas, hermanos, no vistas. Si pensamos en Moisés, no me quiero adelantar, hermanos, pero si pensamos en Moisés, usted y yo vamos a entender, queridos hermanos, que eso que miraba Moisés es lo que usted y yo, lo que miraba Moisés hacia el futuro, es lo que usted y yo ya lo miramos como historia. Ya lo tenemos escrito aquí a nuestro Señor Jesucristo. Esto nos ayuda a entender esta realidad. Fíjese, esta declaración que le voy a dar ahorita, no es la operación de la vista, o no es la actividad de la vista lo que importa. Sí, cuando decimos que la fe es ciega, estamos menospreciando lo que Dios nos ha dado a usted y a mí. Estamos malentendiendo lo que Dios nos ha provisto a usted y a mí, y simple y sencillamente nos quedamos con esa actividad. Bueno, si la fe es ciega, quiere decir que no tiene que ver nada. Al contrario, hermano, tiene todo que ver en nuestras vidas. Cada paso que usted y yo damos, cada andar que usted y yo tomamos, cada vistazo que usted y yo le damos a la palabra de Dios, nos demuestra que la fe, al contrario de ser ciega, al contrario de que simple y sencillamente sea de la actividad visual solamente, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en lugar de la operación de la vista, lo importante es, hermanos, el objeto de la vista. En otras palabras, no es la actividad visual, queridos hermanos, es lo que estamos viendo usted y yo en este momento. Sí, hermanos, en otras palabras, debemos de considerar antes que nada que cuando usted y yo miramos a la observación de la fe, es la dirección de esa vista lo que es importante. ¿Sí? ¿A dónde usted y yo estamos mirando? ¿Qué es lo que usted y yo estamos viendo? ¿Hacia dónde, hermano, me dirige mi vista? Esa fe bíblica que yo tengo me está enseñando y me está volteando a que yo mire lo que es importante en mi vida. A dejar de mirar la carnalidad que hay en los demás. A dejar de mirar, queridos hermanos, en mi propia carne los errores de los demás. A dejar de mirar los obstáculos que vienen a nuestras vidas. A dejar de mirar los problemas, queridos hermanos. A dejar de mirar toda la maldad que hay en el mundo. Y al contrario, mirar a nuestro Señor Jesucristo, al autor y consumador de la fe. Esa es la actividad de la fe. Esa es la observación de la fe. Eso es lo que la fe tiene que estar mirando. ¿Sabe? Se viene a nosotros una discusión dentro de estos, o una diatriba, ¿verdad? Estamos pensando
y discutimos o debatimos, por decirlo de una manera, esta situación y pensamos, bueno, entonces es si la fe ve o la fe no ve. Esto no tiene nada que ver, porque estamos aplicando, queridos hermanos, una actividad carnal o lo que la carne ve a lo que debe de ser una actividad espiritual, a lo que la verdadera fe bíblica está mirando. ¿A quién está mirando la verdadera fe bíblica? En otras palabras, queridos hermanos, la dirección de la visión de la fe, ¿sabe dónde está, hermanos? ¿Sabe dónde está esa dirección? Siempre hacia arriba. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero puestos los ojos en Jesús. Y pensando en eso, yo le había mencionado a Moisés hace un momento. Mire, vaya al versículo 27 en Hebreos 11, donde dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo, ¿a quién dice ahí? Al invisible. ¿A quién cree usted que estaba viendo Moisés, queridos hermanos? Yo me atrevo a decir, sin lugar a dudas, hermanos, que Moisés estaba mirando a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que Moisés estaba mirando a Jesucristo derramar su sangre, que Moisés estaba mirando a su Salvador, a su guía, queridos hermanos, derramando su sangre, intercediendo por él mismo. Eso es lo invisible. Y le dije al principio de esta predicación, hermanos, de esta enseñanza, ¿verdad? Que lo que Moisés veía a futuro, usted y yo ya lo vemos a un pasado histórico. Ya nuestro Señor vino, ya eso invisible que aún no llegaba para Moisés, para usted y para mí ya es una realidad. Para Moisés, queridos hermanos, es una realidad, al igual que para mí y para usted. Ya es una realidad. Ahora para nosotros, hermanos, lo que vemos hacia enfrente, lo invisible físicamente, para Moisés ya es una realidad. Moisés está en la presencia del Señor, conscientemente está mirando a su Salvador Jesucristo, a su Mesías prometido. Está mirando cara a cara, queridos hermanos, a su Dios, a aquel Dios que le llamó allá en el desierto de Madián, cuando Moisés cuidaba las ovejas de su abuelo Jetro. Allá está él. Esa es la fe bíblica, hermanos. Esa es la dirección que nuestra fe tiene que estar tomando, siempre hacia arriba. Y luego, ¿sabe qué más pasa cuando nuestra vista es así? Hace un momento le dije que deberíamos de dejar de mirar el pecado, la carnalidad. Deberíamos de dejar de ver los errores. Deberíamos de dejar de mirar y de observar las malas decisiones que los demás toman. Debemos dejar de mirar los tropiezos que Satanás nos pone, y en vez de estar preocupándome por eso, yo miro a Jesucristo y sigo adelante. ¿Sabe qué más? ¿A qué me refiero, hermanos? No solamente hay una dirección de la visión de la fe, hermanos, hay una detección de la vista de la fe. ¿Qué busca, hermano? ¿Qué detecta su fe? ¿Qué detecta su fe? Fuimos de vacaciones, mi esposa y yo, ¿verdad? Fuimos a Tennessee. Estuvimos en Gatlinburg, Tennessee, y mi esposa nunca quiso salir en la noche. Yo todas las noches salí, me llevé mi telescopio y tuve unas vistas increíbles, hermanos. Saturno, Júpiter, que fue Neptuno, Marte, me tocó verlo por las madrugadas. Mire, hermano, cosas que yo pude detectar. Últimamente soy capaz de mirar al cielo y las estrellas y ya sé, por ejemplo, en las mañanas, ahorita en las mañanas, a las 5 de la mañana, usted si mira hacia el este completamente, hacia arriba,
un poquito hacia arriba, algunos 30 grados, 40 grados hacia arriba, usted puede ver a Venus. Y si usted da la vuelta un poco más hacia el sur, y casi un poquito más arriba, tal vez 45 grados, usted va a ver a Marte. Y si se tarda un poquito más en salir el sol, usted puede ver en la misma dirección de Marte está Neptuno y Urano, creo que es Urano. Fíjese, cosas que detecta la vista. Hermanos, la detección de la fe, de la vista de la fe, nos enseña que esta vista que la fe tiene no busca las cosas de la carne, no busca los objetos carnales. ¿Sabe, hermano, que nuestra vista nos engaña a usted y a mí? Nuestra vista carnal, nuestra vista física nos provoca, queridos hermanos, desilusión. Nuestra vista física, hermanos, nos provoca tristeza. Nuestra vista física, hermanos, nos provoca decepciones. Nuestra vista física, hermanos, nos provoca una mirada de sentimientos contradictorios a lo que nuestra fe quiere que usted y yo tengamos. Y eso es lo que estoy tratando de decir, hermanos. No quiero ser exagerado, yo iba a decir 1,000 veces, hermano, hermana, les he dicho que tenemos que vivir con una fe bíblica, no con una carnalidad. Le he dicho, hermano, que la carne siempre se equivoca. Cuando vemos cosas que no deberíamos de ver, hermano, que nos desaniman, que nos decepcionan, es la carne lo que está viendo. Empecé con el relato de 1 Samuel 17:24, donde todo el ejército tenía temor de lo que estaba viendo. Sí, tenía temor de Goliat, de ese filistino. Y mire, es bien interesante porque me viene aquí, ¿verdad? Esta gran diferencia. Encontramos a Samuel, queridos hermanos, yendo a la casa de Isaí, porque Dios le instruyó que fuese a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel. Y Samuel llega y le pide a Isaí que traiga a sus hijos y le dice: tráeme al más grande. Y Dios le dice a Samuel: hey, este no es. Y Samuel le dice a Isaí: bueno, tráeme al que sigue. Y Dios le vuelve a decir: hey, este tampoco es. Y le vuelve a decir ahí hasta que al último le dice: bueno, ya no tengo nadie. Y me imagino a Samuel rascándose la cabeza. Bueno, Señor, ¿y ahora qué? Bueno, no, sí, le dice Isaí: bueno, sí tengo uno, pero anda ya cuidando las ovejitas. Es el que cuida los rebaños, los chivitos y las ovejas. Y lo ve Samuel. Y me imagino el corazón de Samuel, hermano, porque es una tendencia que todos tenemos. Y lo ve niño, jovencito, adolescente. Lo ve sin experiencia. Dice la palabra de Dios que era de buen parecer. Y en cierta manera Samuel lo menosprecia. Y Dios le dice que él no mira lo que está afuera. ¿Sabe qué estaba pasando con Samuel? Samuel estaba mirando a David antes de ungirlo con la carne. Y cuando usted y yo miramos con la vista de la verdadera fe bíblica, con la detección de la vista de la fe, usted y yo no vamos a mirar las cosas carnales. Samuel tal vez en un principio no entendió que lo que estaba mirando Dios era el corazón de ese muchacho que llegaría a ser el rey de Israel, que escribió tantos salmos. Sí, ya ve, hermano, hermana, cómo la fe, la vista de la fe, la detección de la fe evita las cosas carnales. Al contrario, nos enfoca a usted y a mí, hermanos, en esa observación a las cosas espirituales. Y sabe, esta diferencia es tan profunda, queridos hermanos, que la carne siempre va a buscar evidencias o la razón por la cual tiene que creer, el porqué de las cosas. Y si usted no entiende esto, hermano, déjese lo ilustro. Y si usted tiene hijos, tal vez usted ya tuvo la oportunidad de ordenarle algo a su hijo, a su hija, y de pronto ellos le contestan: ¿y por qué?
Bueno, porque esto y aquello. ¿Y por qué? Bueno, es que bla, 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 bla. ¿Y por qué? Y yo le aseguro que termina igual que yo alguna vez termine y le dice, pues porque yo te lo estoy mandando. Nada más por eso. ¿Sabe una cosa? Esa es la carne. Busca las evidencias, busca las razones, busca el por qué debemos de creer usted y yo. Cuando al contrario, hermanos, la fe busca en sí en qué se puede creer. No busca el por qué, queridos hermanos. La fe ya sabe simple y sencillamente que viene de Dios y tenemos que creerlo. Viene la palabra de Dios a nosotros y lo tomamos por lo que leemos las Sagradas Escrituras, hermanos, y lo tomamos por creer. Y no voy a buscar el por qué se escribió esto buscando, queridos hermanos, una razón, una pequeña razón para no tomarlo y seguir viviendo como he vivido hasta ahora carnalmente. Fíjese lo que dice Primera de Corintios capítulo 2. Le voy a leer desde el versículo 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha, que dice ahí, concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Fíjese lo que dice el versículo 14. Pero el hombre natural o el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede discernir, porque se han de discernir, que dice ahí, espiritualmente. Esa es la batalla, queridos hermanos, entre la carnalidad y la fe bíblica. Esa es la batalla. La fe busca lo que se puede creer. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y porque es palabra de Dios, queridos hermanos, yo creo lo que la Biblia dice. Yo no me voy a poner a refutar. Bueno, es que la tierra evolucionó, ¿verdad? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que en 6 días creó todo. Hebreos 11 nos dice, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe busca, queridos hermanos, ¿qué se puede creer? Mire, vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 10. Yo quiero terminar con esto en esta tarde, hermanos. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, la sustancia de la fe, en otras cosas, de otra manera dicho, hermanos, la sustancia de la fe es la misma palabra de Dios. Y esto, hermano, que le acabo de leer es la acta de la vista de la fe o de la visión de la fe. Nos declara la misma palabra de Dios que el hombre natural, hermanos, no puede entender las cosas de Dios porque éstas se tienen que discernir espiritualmente. Y mientras en él no haya llegado palabra de Dios, a él no ha llegado una declaración de parte de Dios, a él no ha llegado, hermanos, una promesa de la palabra de Dios, hermano, esta persona no puede tener la sustancia de la fe. La pregunta, hermano, hermana, aquí para usted y para mí es esta: ¿qué es lo que usted está mirando? ¿Qué es lo que usted está mirando? ¿O con qué mira usted las cosas? ¿Con la carne o con la verdadera fe bíblica?
Mientras la hermana Tania toca, esta pregunta se hace evidente en nuestras vidas. Y se hace evidente esta lucha, hermanos, a través de esta pregunta. Porque si yo le pregunto dónde estaba usted el domingo pasado, cuando usted tenía que estar aquí en la casa del Señor, ¿usted qué va a contestar? Usted dijo ese domingo pasado o el anterior, usted decidió simple y sencillamente: hoy no voy a la iglesia, voy a hacer otras cosas. Hermano, hermana, usted entienda que la iglesia es usted. Y cuando usted no está ante el Señor, no está en la misma congregación de santos, hermano, usted se está, literalmente, escúcheme, usted se está prostituyendo con el mundo. Usted está dejando las cosas espirituales por la carnalidad. Usted está haciendo a un lado la verdadera fe bíblica. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Porque su vida está siendo controlada por su carnalidad y usted está siendo dirigido por lo que sus ojos carnales están mirando. ¿Qué está observando su fe? ¿Qué está usted mirando? Déjeme le digo, si usted se está fijando en los errores del hermano, de la hermana, del hijo del hermano, de la hija del hermano, usted está mirando con la carne. Pero cuando usted está mirando a través de la fe bíblica, su observación, querido hermano, querida hermana, siempre va a ser Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Siempre va a estar usted buscando las cosas de arriba. Su visión, hermano, su vista siempre va a estar enfocada en su Salvador. Pero cuando usted se preocupa más por lo que va a ganar en la semana, y en usted no hay contentamiento y no hay certeza de que Dios puede cuidarle y proveerle, hermano, hermana, yo le digo, usted está mirando con la carne. Usted está permitiendo que la carnalidad dirija sus mentes. Usted está permitiendo que la carnalidad dirija sus pasos. Usted está permitiendo, de otra forma dicho, hermano, que la carnalidad dirija su vida y lo que usted es. Cuando la observación de la fe, hermanos, es entendida por nosotros y nos damos cuenta que nuestra fe no es ciega, al contrario, nos va a hacer ver las maravillas de lo que Dios está preparando para usted y para mí. Aunque yo no lo vea en este momento, yo sé, querido hermano, que Dios lo está haciendo. Yo sé, hermano, hermana, que Dios es quien me está proveyendo. Yo sé, hermano, hermana, que Dios es quien está poniendo el camino en mi vida. Yo sé, hermano, hermana, que solamente en el camino de Jesucristo hay contentamiento en mi vida. ¿Por qué no viene a Él? ¿Por qué no le entrega a Él su andar? La fe no es ciega, hermano. La fe tiene la mejor visión que cualquier persona pueda tener. Para mirar la fe, hermanos, yo no necesito espejuelos. Así mi vista esté deteriorada, yo sé, hermano, que la verdadera fe bíblica ve más allá de lo que yo puedo ver. Dios le está llamando, hermano. La sustancia de la fe usted la tiene en sus manos tal vez ahorita. La palabra de Dios está ahí para que usted reanude su vida como tal, para que usted reanude su camino de la manera en que Dios quiere que usted lo tenga. Venga a Él, no se espere. Venga a Él en este momento. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Dios mío, por la misericordia que ha tenido sobre nosotros, que a pesar de nuestros errores y de nuestras faltas y muchas veces de nuestra carnalidad, Señor, usted es fiel y su misericordia se renueva cada día, Señor, en mi vida. Yo le ruego, Dios mío, por cada uno de mis hermanos que están escuchando esta su palabra, que usted redarguya, Señor, que sea su Espíritu Santo, Dios mío, quien está controlando el entendimiento de mis hermanos.
Por aquellos que aún no le conocen, Dios mío, que su Espíritu Santo les redarguya y les haga entender que necesitan de la palabra, del Verbo encarnado de Jesucristo, para que les dé esa vida eterna y esa fe que le van a acercar a usted, Señor. Bendiga su palabra, Señor, y le pedimos que esta dé fruto de justicia. En el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.